La meditación de la palabra del Señor en el día de hoy la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos en plena crisis del coronavirus y debo decir que por primera vez en toda mi vida como creyente me he tenido que enfrentar a la realidad de cancelar un culto y ver nuestra iglesia cerrada. Algo absolutamente insólito, mucho más si pensamos que ha sido una decisión que la propia iglesia toma. Tan solo quizás los mayores del lugar pueden recordar los años de la intolerancia durante la dictadura de Franco, en la que muchos de nuestros lugares de culto vieron sus puertas cerradas por imperativo legal. Los tiempos de cierres de iglesias nos recuerdan de la realidad de la persecución, que gracias al Señor para muchos de nosotros es algo del pasado, pero que en el presente es una realidad para muchos en el resto del mundo. Si atendemos a las cifras más recientes, más de 260 millones de cristianos viven donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Tan solo mirando el año pasado, 2019, descubrimos que fueron asesinados 2.983 creyentes por causa de su fe. Eso quiere decir que hay un promedio de 8 cristianos muertos cada día por motivos vinculados a su fe en Cristo. La persecución es algo terrible y ha acompañado a la Iglesia de diferentes maneras e intensidades a lo largo de su historia. En el pasaje que hemos leído encontramos un relato de persecución de la primera Iglesia cristiana. Si miramos al contexto del pasaje, nos encontramos con que el Cristo resucitado ha aparecido a esos discípulos, prometiéndoles que para su tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, el poder de Dios vendrá sobre ellos por medio del Espíritu Santo. Pocos días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo hace presencia en medio de su iglesia con poder, con señales, con prodigios. Nos dice la palabra que 3.000 fueron añadidos ese día a la iglesia y el Señor siguió añadiendo cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Una situación hermosa, sin lugar a duda, pero que se vio empañada con los primeros vestigios de persecución. Pedro y Juan son llevados ante las autoridades y Esteban es ajusticiado probablemente de manera ilegal, más próximo a un linchamiento por causa de su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¡Qué terrible momento! Se desencadenó una situación que en diferentes maneras se mantiene hasta hoy. La persecución de los hijos, de las hijas de Dios por causa de su fe. ¿Qué provocó una situación así? Dice el texto que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder que hacía señales y prodigios entre la gente. Era un hombre bueno y positivo para los demás. Sin embargo, la bondad de Esteban y así también de una iglesia en general se describe como que tenía el favor del pueblo. Sin embargo, ahora se torna, según nos dice el evangelista Lucas, en una situación de persecución. El término griego que se usa para
expresar esta persecución por parte de Saulo es lumainomai, y que es un término que refleja la dureza de la acción que podía conllevar tortura o arrasar el lugar en el que se daba. Sabemos que estos primeros cristianos se reunían en casas y Saulo los perseguía casa por casa. Y si cabe, se añadía con esto un agravio aún mayor, porque si ya podía ser duro ser detenido en la calle, en el lugar público, era mucho más grave hacerlo en el ámbito de lo privado. Esa esfera de lo doméstico, que por cierto, en aquel tiempo y en aquella cultura era el ámbito de la mujer, por lo que también éstas eran detenidas. Pero cuidado aquí. Sabemos que la ley romana era más benévola hacia las mujeres que hacia los hombres. Por tanto, cuando se dice aquí que las mujeres también eran detenidas, no era algo circunstancial, simplemente porque estaban en las casas, sino porque también ellas eran discípulas fieles y valientes en su fe y convicción del Señor. Es interesante ver que esa dispersión, ese esparcimiento de los discípulos fuera de Jerusalén, se convertiría en uno de los factores principales de la extensión del movimiento de Jesús. Estos cristianos perseguidos iban por los nuevos lugares a los que llegaban evangelizando. No era una cuestión de algunos escogidos, cuyas vidas conocemos, como la de Pedro, la de Juan, la de Jacobo, la de Esteban, la de Felipe, sino que todos los creyentes, cada uno de aquellos que eran esparcidos, compartían su fe y llevaban la palabra de Dios ahí donde llegaban. Persecución. ¿Por qué estas personas de buen testimonio, estas personas que tenían por momentos el favor del pueblo, fueron perseguidas? Bueno, podemos decir sin duda que el mal nunca descansa. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 10, se nos dice que algunos en la sinagoga no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Y se dispusieron contra él con mentiras, con sobornos, con engaños, para llevarlo a la muerte. ¡Qué terrible! La intolerancia hacia aquel que no es como nosotros, que no piensa como nosotros, que no vive como nosotros, es uno de los factores, de los focos habituales de persecución. No sabemos vivir con la diferencia, con la diversidad. La Iglesia ha sufrido esto a lo largo de su historia y tristemente debemos reconocer que también la Iglesia ha sido causante de persecución a los que eran diferentes. Sin embargo, el Señor nos invita a tener un carácter distinto, a tener un carácter conforme al corazón de Dios cuando nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En un mundo como el nuestro, donde hay tanto dolor y sufrimiento, debemos crecer en nuestro amor al prójimo, sin importar su condición y procedencia. Amar como el Señor nos ama. Ser una comunidad que edifica y no que derriba, que restaura y no que destruye, que ama, que consuela, que ayuda, que acepta, como el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. En palabras del apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El temor es otro de los factores que descubrimos como posible causa de la persecución. Cuando no controlamos algo, cuando sentimos que algo nos es desconocido, lo percibimos como una amenaza.
y por tanto nos enfrentamos a ello para eliminarlo. Así, el apóstol Pablo percibió que estos cristianos eran una amenaza para su fe judía, porque estos cristianos reconocían a Jesús como el Cristo, como el Mesías esperado desde antaño por el pueblo de Israel. El miedo le llevó a esta situación. Y esta situación, sin duda, también la vivieron con miedo los primeros cristianos. Al ver a sus líderes morir, a ver muchos de ellos ser puestos en prisión, viendo sus propiedades saqueadas, y ellos mismos, muchos también, dirigirse a un destino incierto. El temor ante lo desconocido, ante lo imprevisto, seguro que iba con ellos en su huida de la persecución. ¿Cuántas veces no nos sentimos nosotros igual? Problemas personales, en la familia, en el trabajo, problemas de salud. Ahora, con esta pandemia del coronavirus, ¿qué va a ser de mí? De los míos, de mis mayores. Pérdidas de puestos de trabajo, dificultades en los negocios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? En medio de nuestras angustias, en medio de nuestros temores, legítimos y fundados, debemos recordar las palabras del Señor, que nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esa experiencia también alcanzó a los discípulos, a esos discípulos que huían con miedo, con temor, ante la incertidumbre, con el dolor de todo lo que quedaba atrás. En su huida, ellos descubrieron la presencia del Señor trayéndoles paz, trayéndoles seguridad, trayendo confianza a sus vidas. Y en medio de la persecución, en medio de la intolerancia, del temor, todo esto se tornó en gozo. Dice el versículo 8 de este capítulo 8 de Hechos que hemos leído, que había gran gozo en aquella ciudad donde llegaron esos cristianos perseguidos. La invitación hoy para ti es que en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo todos, que tú estás viviendo también, ante la incertidumbre, ante la inseguridad, ante el temor, que también tú puedas experimentar el gozo del Señor en tu vida. No porque no te preocupe la situación, no porque no sea muy grave y debamos estar alarmados, sino porque a pesar de todo esto, el Señor está con nosotros, porque Él no nos desampara, porque Él no nos deja huérfanos. Dice el salmista: esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Y me gustaría que esa fuera la realidad hoy en cada una de nuestras vidas. Como dice ese cántico antiguo, que todos y cada uno de nosotros podamos afirmar: no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Que así sea en cada una de nuestras vidas, que el Señor nos bendiga y que Él nos guarde y acompañe como hasta ahora lo ha hecho en tantas difíciles circunstancias. Que lo haga también ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que estamos confinados en nuestras casas, en este tiempo en el que físicamente no nos podemos reunir. No nos olvidemos que el Señor sigue con nosotros, que Él ha dejado su paz a nuestras vidas y que en medio de la tribulación su gozo es una realidad para los que creemos en Él. Que Él nos bendiga.